Vamos a hablar ahora de una serie de fenómenos verbales, podríamos llamarlos, que es el nombre más general posible que se me ocurrió, cuya especificidad residiría en que implican, digamos, que nos pueden persuadir, aunque estén en realidad con una base de sustentación menos fiable de lo que uno creería. No importa, digamos, desde el punto de vista moral o desde el punto de vista de la verosimilitud, sino del origen. O sea, quiero como que podamos observar algunos detalles de distintas categorías de fenómenos lingüísticos. Y vamos a empezar con uno que en mis clases de humor se usa mucho, que se usa en poesía y que lo usa Marx por excelencia porque él se nutrió de la dialéctica de Hegel y entonces el pensar dialéctico obliga a eso. Que es siempre se ha de pensar lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se piensa, ¿no? Ese dice Quevedo, y hay muchos ejemplos. Se llama zigzagueo, se llama se llama contrapié, se llama también contrapié cuando es, por ejemplo, It's raining in Sing Sing en lugar de It's raining in Singing in the Rain. Es armar una frase simplemente al revés. Y tiene mucha elegancia. Vamos a ver distintos ejemplos. Un ejemplo insigne es nuestro Señor Jesucristo diciendo, cuando la gente quería, por ahí no sé, era, qué sé yo, era Shabbat, era el día de descanso, pero tipo decía, tenemos que ir ahora a aprovechar de vender la estampita de tal, porque vinieron estos persas, nos llenamos de guita. Dice, sí, háganlo, si la idea del descanso es para ustedes, no fue el día del descanso, ustedes hechos para el esclavo del día de descanso, no fue el sábado, no fue el hombre hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre, dijo Jesús, una famosa frase. Pensaba mucho así, ¿no? Como deje que los muertos entierren los muertos, pero bueno, vamos a seguir ahora con otro análisis, porque después si no podríamos establecer puntos de contacto entre un representante de Dios en la tierra, que sería Maradona, y Jesús, que Jesús dijo, no he venido a traer la paz sino la espada, queriendo decir no he venido a traer la paz sino la guerra, pero la espada es una sinécdoque, ¿no? Y es un recurso retórico muy bueno que permite darle concreción física y mucha más fuerza a lo mismo que se quiera decir, ¿no? Entonces, incluso esto tendría más que ver con refrescar, con hacer, como dijo Karl Kraus, del lenguaje, que es la puta universal, una virgen, una inmaculada, algo, la extraña y la rareza que querían los formalistas rusos. Entonces hay un poema de E. Cummings, norteamericano, no tan conocido ahora, de la época de William Carlos Williams, no de Carl Sandburg, no contemporáneo de Whitman, sino de la camada siguiente, que dice, por ejemplo, en vez de decirme, tu amor me hace latir mi corazón, que es una sinécdoque, porque en realidad, bueno, hace latir el corazón, está bien, ahí está dicho directo, pero dice, mi corazón es tuyo, uno se refiere a todo el cuerpo y el alma, pero ya está tan gastada esa expresión que finalmente resulta muchísimo más refrescante y como un flechazo directo poder decirlo con un rulo, se dice ahora. A mí no me gustan las metáforas capilares, ¿no? Pero sería, en el caso de él, muy sorprendentemente, tu amor me atraviesa completamente la camisa. Entonces, uno lo piensa. Es algo que, bueno, cuando uno ensaya una variación de una frase hecha, logra salir de lo que sería el paso cabalgador del lector, que en una frase hecha sigue largo, no focaliza su atención, no imagina, porque ya más conocido que la rula, sigue adelante, ¿no? Entonces, hay así como recursos para detener la lectura y para acelerarla.
Eh, pero la frase hecha, sobre todo si se refiere a algo desagradable, resulta de gran ventaja. Por ejemplo, Cortázar, cuando se hace ya comunista, dice en un momento, yo con la bandera argentina me limpio los mocos. Y realmente es bastante más asquerosa esa frase, porque te obliga adentro de tu cerebro a representarte a Julio Cortázar, el querido escritor que tanto amas, sonándose, que si él hubiera dicho lo que realmente estaba en el trasfondo, que era me cago en la bandera argentina, que nadie imagina la defecación cuando alguien dice me cago. Me cago de frío, nadie dice. ¡Ah, qué horrible imagen me pusiste en la cabeza! O me cago de hambre, que podría ser considerada una contradicción en los términos, o me cago a pedos, que no sé cómo es, pasa de gaseoso a sólido, ¿no? Entonces, en este recurso, que en realidad aparece muchísimo en los chistes, ¿no? Porque uno, cuando dice no es lo mismo, no es lo mismo, tiene el mismo recurso. Se requiere el mismo ingenio, la posibilidad de... acá ya no es el mismo concepto, sino que incluso está separado por palabras. Por ejemplo, no es lo mismo, a ver si encuentro ejemplos finos, un rancho en la China que una China en el rancho. Incluso ahí estamos hablando de la República Popular de China o una muchacha. No es lo mismo una bola negra, ahí negro es el color, que una negra en bolas. Vamos a tener que recordar los ejemplos un poquito más procaces. Total, nadie se va a escandalizar, salvo que en lugar de decir chuparme la pija, diga succioname mi aparato urogenital. Entonces ahí uno lo piensa y puede cargar, investir, en freudiano sería investir esa representación. Bueno, vamos entonces a otros ejemplitos. Insisto en recordar a Freud, a pesar de que, por supuesto, para la poesía no sirve, porque no tenía oído para la poesía, y porque además es un texto donde, digamos, él en realidad quiere hablar de que todo niño tiene una facultad de poetizar, pero termina diciendo como que, bueno, ser poeta es una cosa infantil que el poeta puede superar. Entonces, digamos, los literatos en ese sentido le han tomado bronca a Freud y dicen ahí está mejor Carl Jung, qué sé yo. Pero recuerdo que yo tenía un compañero en secundario y empezó a contarnos uno de estos, no es lo mismo. Que era, no es lo mismo, una silla de paja. Lo bueno de este tipo de enunciados es que ustedes pueden armar solos el final, ¿no? Ya se solamente ves que hacerse la paja en una silla. Y dice, no es lo mismo una silla de paja. Viene la profesora de inglés, muy estricta, y en el aire él lo arregla y dice que una silla de cemento. Cosa que fue muy graciosa, pero a mí me chocó un poco que hubiera dicho de cemento, porque es una silla de cemento. Hay bancos así de cemento, hay, pero se me ha ocurrido mucho antes una silla de madera, una silla de hierro. Y luego leyendo a Freud, que ahí lo reprimido de alguna manera vuelve a aflorar y salta. Bueno, ahí el semen, obviamente, que estaba en la paja. Pero bueno, vayamos a ejemplos más clásicos. Uno de ellos sería, por ejemplo, no es lo mismo las ruinas de Machu Picchu que venga un macho, te meta el pichu y te deje en ruinas. No es lo mismo la papa es un tubérculo que ver tu culo es una papa. Bueno, muchas veces. No es lo mismo calentar chorizos a baño María, que es un poquito rebuscado. La premisa es un poco... ¿Quién calienta chorizos a baño? Pero bueno, que venga María y te caliente el chorizo de baño. No es lo mismo... hay muchas tarjetas también con bellos mensajes cursis, como por ejemplo... Recuerda que para el mundo eres alguien, pero para alguien eres el mundo. También muchas máximas morales existen, ¿no? Vamos a cruzar la calle mal, no, es mejor perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Otra milanesa te vas a comer, hay que comer para vivir, no vivir para comer. Entonces, ese tipo de recurso
En Marx, bueno, aparece muchísimo. Un ejemplo clásico muy repetido es el de esta idea de que nosotros no nacemos con un, digamos, ex nihilo de la nada una conciencia individual, sino que nos forma nuestro exterior, los otros significativos, lo llama George Mead, una idea que está en Hegel, la idea de la relación que se arma, la identidad se arma relacionalmente en espejo, y Marx dice así, no es la conciencia individual la que produce el ser social, sino el ser social la que produce la conciencia individual. Hay muchos ejemplos, uno muy lindo es en épocas de bárbaros y ladrones. Este es un poema de Hugo Foscolo que ha sido traducido del italiano. Entonces tenemos que recuperar algo que rime en español. Pero sería en tiempos de bárbaros tiene que terminar en drones. Bueno, era algo así como en tiempos de bárbaros y bribones colgaban de las cruces a los ladrones, y ahora en el siglo de las luces cuelgan de los ladrones las cruces, las diademas, las joyas. Bueno, recordemos la frase de Ludwig de Feuerbach. Feuerbach, a quien Marx retoma, pero también contesta, ¿no? Y él es un precursor de la idea de clases sociales, con su famoso juego de palabras alemán, man ist, was man ist. Es decir, uno es lo que come. En alemán, ist, en esa conjugación, es igual al verbo ser y comer. Entonces, también ese es otro truquito para que tenga mucha persuasividad una frase, pero esa persuasividad no le está dando el hecho de que es así en la realidad, comer y ser. No, es el recurso retórico. Y contra eso quería prevenir, con decir, bueno, el investigador con un gran amor a la verdad, con un interés riguroso por los conceptos, no se debe dejar marear por estos eficaces recursos. Así que estamos viendo por ahora estos dos recursos, por ahora solo. En Feuerbach entonces uno es lo que come, significa en realidad el rico come carne y el pobre come papa, lo cual se ha expresado en castellano con otra de estas metátesis se llama. Se llama metátesis en realidad, pero inmediatamente surge la asociación desagradable con metástasis, ¿no? Entonces eso hay que también cuidarlo. Si uno dice estupendo, suena estúpido. A mí, de hecho, me pasa que me dice, en gran parte, los argentinos, me suena en gran parte. Y me pasa permanentemente, pero porque tengo una necesidad enfermiza con las palabras, de manera que si alguien me dice, me pasa muchísimo, ¿no? Pero voy a ver lo que el destino me tiene deparado. A mí me suena te va a coger de parado. Eso es peor todavía, me suena orto. Bueno, en fin, pasa muchísimo, ¿no? Mear del ojo, digo, no, mear no es desde el ojo, no puedes orinar. Siempre oigo, pero supongo que ustedes también, si dicen, bueno, parala, no van a estar pensando en una erección, pero sí es muy común que exista frases que nadie diría en Argentina. Eso es más por el pito que lo que el pito vale. ¿Qué pito toco? Bueno, pero eso tiene que ver también con momentos de la vida. Así como Germán Gese se disfruta en la adolescencia. En la adolescencia estamos todo el tiempo viendo, no doble sentido, sino un único sentido, mano única. Todo es culo, teta. Y entonces ya a niveles rebuscados, miraculous, todo nos parece. Yo soy muy meticulosa, cualquier palabra ya. En cambio, este recurso, bueno, en castellano es lomo para los cogotudos, cogote para los que se desloman. Está muy bien armado, ¿no? Bueno, estos son como que advirtamos esa posibilidad que existe, que es muy disuasoria, muy convincente, pero no en virtud de
de lo que están expresando, sino de la manera en que lo expresan. Entonces, es como la rima, digamos. En una canción todo... Hay una famosa frase de un gran dramaturgo francés, pero que no trascendió. Ahora no se representa su obra, nadie lo conoce si lo nombro. Entonces esa frase, que ahora voy a decir, y que es una gran verdad, se le atribuye a Voltaire. Y ahora vamos a pasar entonces a otra categoría. Ahora vamos a iniciar lo que podríamos llamar ya no bien construidos recursos que pueden movernos a engaño en cuanto a hacernos creer que algo tiene más fuerza o más validez de la que tiene. Y vamos a pasar a que cosas que no son intencionadas y que no son logradas, sino que son a veces efectos no buscados o a veces son por la corriente social la solución que la humanidad encontró para conservar la frase o para acordársela. Entonces, vamos a empezar con estas categorías. La primera de ellas sería la frase, lo que es demasiado estúpido para ser dicho, siempre puede ser cantado, que es una verdad absoluta, porque realmente todo tiene mucha más fuerza cuando es dentro de una canción. Y entonces lo estúpido se ve un poco menos estúpido también. Por el envión de la música. Bueno, esa frase se le atribuye a Voltaire. Y está muy bien que se le atribuya a Voltaire porque la podría haber dicho Voltaire. Pertenece al índole de mordacidad y de ironía y de recursos que manejaba Voltaire. ¿No? Es muy diferente a, digamos, lo que son las malas atribuciones cuando se adjudica a un autor algo que no dijo él. Tenemos que hacer esta distinción, porque por ejemplo tenemos Thomas Liebmayer, dijo, es un pastor alemán, no un perro, pero es correcto decir pastor alemán y no es necesario decir pastor luterano. No hay pastores musulmanes o católicos, pero bueno, hay que decir pastor luterano, porque el pastor alemán decís ya parece rintintín. Que dijo, primero se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista no me importó. Esa frase se le endilga, se le cuelga a Bertolt Brecht. Y está muy bien que así sea también, porque Bertolt Brecht la pudo haber dicho, está muy en el ánimo, en el espíritu que lo anima, de manera que hasta parece una adecuación, la debió haber dicho Brecht. El otro, ¿qué más hizo? No hizo nada más. Un caso patético de una persona que si ustedes googlean en Wikipedia, investigan quién fue, Thomas de Chartres, solo es famoso por una frase. Una frase que incluso Humberto Eco dice que no es de él, sino que se remonta a un antiguo pensador latino. Bueno. ¿Y cuál es la frase? Si he llegado a lo que he llegado, es porque soy un enano subido a los hombros de gigantes, ¿no? Que es una frase, en verdad, muy linda, muy modesta, humilde, reconocedora de todos los ancestros y todos los esfuerzos anteriores. Es una frase en sí que no tenía una continuidad, ¿no? Por más que invita, como bueno, hacemos la pirámide de Man y ahora otro se sube arriba del enano, pobre enano, ¿no? Pero quiero decir, no ha tenido émulos en cuanto a si he podido echarte este plan de polvo, ha sido por todo lo que me han excitado hasta ahora, las fantasías. Todo lo que hizo por vos, Pamela Anders, bueno, Pamela Muti, Natalia, no importa. Pero que decir, esa frase no es un unicum, ¿no? Bueno, one hit wonder. Y esa frase, a nosotros, ¿a quién se la atribuimos normalmente? Si uno hace una encuesta, ¿quién pensamos que la dijo? A Isaac Newton, por supuesto. Y tiene mucho más sentido que lo haya dicho Isaac Newton, porque Isaac Newton, bueno, hizo algo, hizo el cálculo diferencial, la ley de gravedad, digamos. Es mejor que lo diga alguien que hizo algo y después diga, bueno, yo solo pude lograr esto gracias a todos los años, pero algo tiene que haber. ¿Qué hizo Chartres? Nada. Así que tiene sentido que no haya sido el autor, pero que se lo atribuyamos. Hay muchos casos así.
Hay, por supuesto, después como una especie de síntesis popular, donde se cree que en algún momento de Casablanca Humphrey Bogart dice tócala de nuevo Sam, van a ver que no, o que en el Quijote dice ladran Sancho, señal que el caballero no aparece en el Quijote. Y así hay muchísimas cosas, de manera que vamos a, bueno, de las frases atribuidas podría seguir bastante, ¿no? Después habría otra categoría interesante, que también conviene estar atentos, que es la de títulos de libros, que en realidad son estrofas de un poema o que aparecen en otro libro. Son como saludos, homenajes secretos, y ahí, bueno, tenemos un montón, ¿no? Por quien doblan las campanas. Osvaldo Soriano, cada título de su libro era una cita. Por ejemplo, el de Caminito, una sombra ya pronto serás, el tango. Una sombra, lo mismo que allá. Bueno, a sus plantas rendió un león, que es de la estrofa del himno nacional argentino, no se canta. Tenemos Triste, solitario y final, que es la última oración del Largo Adiós de Raymond Chandler, donde Philip Marlowe se despide del público. Tenemos, ¿qué más hizo Osvaldo Soriano? Tan famoso. Bueno, pero en él son por todos adivinables, es muy evidente, no hace falta decir nada. Tenemos de Faulkner El sonido de la furia, que es del Rey Lear, que dice la vida no es nada más que un cuento contado por un tonto lleno de sonido de furia y no significa nada. Después también es divertido pensar en otra categoría que sería la perífrasis burlona. De esto hay muchísimo. Me acuerdo un crítico literario que vio a Bernard Shaw, una obra le resultó muy extensa, muy verborrágica, y entonces en The King's Edition de The Bible está el Cantar de los Cantares, y dice stay me with apples, comfort me with, dice, cúrenme con manzanas y alivienme porque estoy arrobada de amor, estática de amor, dice el Cantar de los Cantares, que es una parte hot de la Biblia. Y acá dice I'm sick of show en vez de love, y no sería perturbada de amor, herida de belleza, alienada y feliz, sino nauseabundo ya tantas palabras de Bernard Shaw. Y a su vez William Butler Yeats se burla de todos sus contemporáneos en esa sola frase, porque dice, la lección correcta de Shakespeare es Life is a tale, ¿no? Un cuento, told by an idiot, y acá Yeats dice told by an Eliot, full of sound and fury, y acá Yeats pone full of pound and fury, signifying nothing. Tenemos entonces, estábamos diciendo, libros, hay muchísimos. Tenemos, bueno, Sombra suele vestir de José Bianco, es de Góngora, que es el sueño autor de representaciones. Sombra suele vestir de Bulto Bello. Por supuesto, ahora cuidaríamos la palabra bulto. La última referencia es la de nuestra líder política, Lali Espósito, que se reunió especialmente con la mexicana Thalía, que también podría ser ministra de Economía, porque en todas las telenovelas empieza como linchera y termina rica, casada con... que dice, eres lindo, pero bruto. Tan solo conquistas con el bulto, que se le dedica a Martínez, a su exnovio, el que la llamó es una nefasta. Bueno, pero no vamos a entrar ahora exactamente en eso. Simplemente cómo se puede deformar Nefertitis, nefastitis. Es interesante ver los recursos con los que podemos
modificar el lenguaje, sus efectos, pero también analizar bien las causales, ¿no? Entonces, dentro de lo que veníamos diciendo, que es citas mal atribuidas, tenemos... De Newton me quedó por decir algo divertido, que es que desde que él la usó, encuentran otro significado subterráneo. Él tenía un rival, ahora no lo recordamos. Digamos, también Leibniz era un rival, digamos, pero dentro de su terruño había llegado a tener su importancia, había llegado a hacerle sombra Robert Hooke, que ahora no se acuerda nada, pero que era muy petizo. Entonces creen que al hablar de enano, de paso, es un tiro por elevación, o mejor dicho, por de sensación. Otra cosa que podemos mencionar es una categoría que se llamaría... Bueno, las malas traducciones de por sí son omnipresentes, ¿no? Las malas traducciones que podrían ser divididas a su vez en traducciones, digamos, infieles o erróneas, involuntariamente equivocadas, pero que resultan mejor que el original. Y eso ha pasado, incluso hay un caso particular de un tipo que merece toda su fama por una gran belleza sublime poética, que le tradujo mal el tipo. Que eso después puedo buscar la referencia, porque ahora no lo recuerda nadie, cantar medieval. Hablando de medieval, se suele decir, hay dos veces en que Ernest Hemingway habla del camino de Rockenville. En una que se llama The Sun Also Rises, son dos amigos que se traicionan. Entonces, la crítica dice, es tan sutil Hemingway, con su teoría del iceberg, que es la teoría que el escritor tiene que solo mostrar la puntita. Tiene que ser el 80% de la historia y contar el 20%. Y entonces, como estos amigos al principio de la historia van lo más bien y al final se traicionan, mientras están subiendo pasan por este lugar específico francés de estas montañas, y la crítica considera que es una alusión a el cantar de gesta épico, la chanson du Roland, ¿no? Que, bueno, Roland era la espada, bueno, no, nadie lo conoce, y yo estoy convencido de que Hemingway no lo conocía. Pero, de todas maneras, se le puede, a quien le quepa el sayo, se le puede perfectamente encontrar esa sutileza erudita, porque en la historia en sí misma está. Y digamos, los críticos franceses, la muerte del sujeto, la muerte del autor, Roland Barthes, consideran que un texto es un tablero de juego, que no importan las intenciones originales del autor, así que en ese sentido no hay que respetar sagradamente las intenciones del autor. Pero digamos, dentro de lo que es esta categoría que estamos viendo ahora, se podría hablar de lo que es la venturosa, cuando preñamos a algo con otro significado, se lo incrustamos venturosamente, se la ponemos y le encanta, que le queda bárbaro, le sienta perfecto. Por ejemplo, bueno, en la Marcha por el Día de la Memoria hemos cantado Cantando al sol como la cigarra, o también ¿quién sabe Alicia este pay? Entonces consideramos nuestros emblemas, nuestros himnos, la canción está La Cigarra. La Cigarra no fue compuesta con motivo de la dictadura, no tuvo nada que ver. Tampoco fue compuesta cuando se curó el cáncer Mariana Walsh, pero queda muy bien para lo que nosotros queremos expresar, de que volvió la democracia, volvimos a la vida y le agradecemos al puñal que nos mató tan mal. Nos encanta y cobra entonces un significado que es válido, como muchas otras cosas lo tuvieron. Winkelmann, que es el padre, se considera que es el padre de la arqueología moderna. Yo me pregunto quién es la madre. La madre de Winkelmann, porque lo quiero matar, porque todo lo que dibujo es una idiotez y tuvo una enorme influencia. Bueno, pero podemos decir que gracias a su error de traducción, él es un tipo sin ninguna formación, hijo de un carpintero, de zapatero,
no le zarpó la lata, pero no parecía que estuviera alucinando. Él deduce que el arte griego, el hermoso arte griego, ustedes vieron alguna escultura griega, vieron a Praxísteles, bueno, los detalles. Después se perfeccionará con Miguel Ángel, pero ¿les parece que no es realista? Yo me acuerdo cuando estuve en el Museo Nacional de Atenas que no solamente era realista, sino que había mujeres que se quedaban mirando el culo de los tipos. Y le preguntaron al guía, discúlpeme, era un guía alemán, ¿por qué tienen esos detalles tan perfectos en los glúteos? Y el tipo estuvo bien, porque el tipo dijo, ich bin Archäolog, nicht Archäolog. O sea, yo soy arqueólogo y no culólogo, porque arche es culo. Tal vez en castellano no se puede trasladar, pero en inglés, arqueólogo as hollow. No queda en inglés. Bueno, pero el tipo Winkelmann, ¿qué hace? Considera que no es realista el arte griego y la prueba está en que son todos blancos. No están pintados. Bueno, por supuesto sabemos que estaban pintados por pintura que no es pintura. ¿Cómo se llama esta marca que hay que promocionar? Que hasta le pagaron a García Lorca. Alba. García Lorca tuvo que llamar una de sus obras cuando tenía financiamiento la casa de Bernarda Alba. Bueno, no tenían pintura, tenían vegetales, tejidos, entonces cosas que caducaban se fueron despintando, pero todo era pintado. La Acrópolis. Entonces vas a Washington y ves el Capitolio blanco. Bueno, pero también es verdad que gracias a eso todo lo que predicó a partir de ahí Goethe, equivocado, que el arte griego no era realista, volvamos a Grecia y seamos románticos y no realistas, bárbaro. Vino muy bien. Digamos, el romanticismo es bárbaro. No importa si creían estar volviendo a Grecia o no. Pero a esto me refiero. Las cosas se conservan, pero bajo el peso de haber perdido el significado original. Y así es como muchas veces otra de las categorías es lo que inicialmente fue un sarcasmo. En realidad no podríamos asegurar que no haya sido un sarcasmo, no sé, las cosas que tomamos más en serio. Una frase de Platón, no sé. Pero bueno, por ejemplo, no cabe ninguna duda que fue un sarcasmo, una frase que ahora usamos en serio, que es Gardel cada día canta mejor. Empezó como una ironía porque en el momento en que cae el avión de Gardel en Medellín, el presidente, en ese momento era Agustín P. Justo, se ve obligado a realizar un nuevo terrible ajustazo y entonces le pide al diario Natalia Botana que distraiga a la opinión pública, que le hable de cualquier otra cosa. Y bueno, le vino de perillas este tema que fue muy movilizante. Todos los días había una nueva noticia de Gardel. Todos los días, todos los meses. Al principio, bueno, estaba borracho el conductor de era de Al Qaeda. ¿Qué pasó? En fin, una serie de cosas. Pero ya después, cosas más rebuscadas. ¿Era barítono o era tenor? Tenía una bala alojada, mató a una persona. ¿Cuánto llegó a pesar? ¿Nació en Toulouse o en Tacuarembó? Tiene que ser con T, no importa dónde. ¿No? Así como 7 ciudades se disputan el nacimiento de Homero. Ninguna la de Edipo, porque se sabía que estaba maldita la ciudad en la que hubiera nacido. 2 ciudades se disputan el nacimiento de Gardel. Ahora recientemente que hay en España quienes han publicado libros que dicen que Sarmiento básicamente era chileno. Bueno, eso sí que es correr el mojón. Los chilenos siempre corren el mojón. Ustedes saben que los chilenos no dicen lluvia, dicen lluvia. Entonces corren el mojón de esa fonema y tienen entonces que... ¿Y cómo dicen entonces sí? Y entonces, ¿cómo dicen Che Guevara? Che Guevara. Che Espíritu. Entonces, ¿cómo dicen? Y entonces dicen Patricio, la Che la usan ahí. Bueno, en lo que veníamos diciendo, existen, digamos,
en todos los órdenes. Existen, por ejemplo, libros que ahora nos encantan. El Quijote de la Mancha, nos encanta Don Quijote de la Mancha, ¿no? No nació como lo que ahora es, que es, digamos, la única novela de Gallerías que leemos, la mejor, la única, o la despedida nostálgica de la novela de Gallerías, pero con un sentido heroico, porque nació como una burla total, era Los Tres Chiflados, Tortazos, Splastic, toda la primera parte, después Cervantes se encariña, pero nació como una sátira feroz, y ahora lo vemos como un libro, incluso con ribetes marciales epopélicos, heroicos y admirables. Y palabras como, vive Dios, que me espanta esta grandeza, que era como se decía, a la mierda, me recagué en las patas con este aparato, ahora lo vemos como tienen un eco que ganó como Antiguaya, con todo lo que tiene de la antigüedad. Bueno, salía entonces, por ejemplo, cuánto pesaba Gardel. Entonces van a investigar. Gardel hacía una gimnasia en la Asociación Cristiana de Jóvenes, saltaba la soga con pullover, porque él creía que se transpiraba más, se confundía adelgazamiento con deshidratación. Era Gardel gay, porque no se le conoció ninguna novia. Siempre le escribía a su madrecita. Sale Imperio Argentino, sí, pregúnteme a mí si era gay. Bueno, todo el tiempo así, diferentes noticias. Gardel, bueno, de los caballos, millones de cosas. Y la gente entonces ya llegó hasta el momento harto. Es decir, todos los días una nueva noticia de Gardel. Y no me alcanza para comprar cebolla. Entonces, para decir qué caro está todo, qué mala la economía, decían, Gardel cada día canta mejor. Eso hay muchos ejemplos en Argentina, porque el argentino tiende naturalmente al sarcasmo espontáneo. O sea, uno diga que se está muriendo de calor, sube al colectivo y dice, qué frío, ¿no? Y el tipo ya todo el mundo decodifica la ironía instantáneamente. En este país, en otros, en Alemania hay que aclarar, eso fue un chiste. Dije que llegué tarde, porque el subte empezó a ir para arriba como chiste. Por más disparatado que sea lo que digas, lo toman en serio, no se espera un chiste. Y otro ejemplo que, para hablar de Alemania, tenemos a Friedrich Nietzsche, y él, él componía, era músico, su amigo por un tiempo de Wagner, y había leído y fue, digamos, muy influido por Arthur Schopenhauer, que eleva la música a un estadio ontológico. Él dice literalmente que la música es la objetivación pura de la voluntad, que dentro de su filosofía quiere decir algo así como que toda la energía que anima a los seres animados se la puede ver en la música en sí misma, ¿no? Y a esto le parece realmente una idiotez. Nietzsche ya está como desembarazándose, como matando al padre, diríamos, como queriendo ya hacer su propio camino, y empieza a encontrarle fallas. Y dice, bueno, decir eso es como pensar que Dios en persona toca la cornamusa, elige deliberadamente un instrumento ridículo, y que sin música la vida sería un error. Bueno, la humanidad no dejó caer la frase final, olvidó el resto, que era sarcástico, porque él considera que efectivamente sin música la vida sería un error. Le parece bellísimo, poético y una gran exaltación de la música. Y ha pasado muchos casos donde la reducción al absurdo después es incorporada como bandera. Por un lado, por ejemplo, la militancia queer tomó esta palabra que queer, que es torcido, era muy peyorativa, y dice, we are queer, get used to it. Esto lo analiza muy bien Didier Eribon en San Foucault, donde dice que hay que hacer devenir la vergüenza orgullo. Y esto también sucede cuando le dice, sí, puta, pero no suya, o cualquier hincha de fútbol tiene un apelativo en teoría denigrante. Vos sos un bostero, sí, yo soy bostero, yo soy leproso, canalla, gran honra, yo gallina, voy a morir. Todas cosas que inicialmente eran insultos.
Eh, se creía que gradualmente se había forjado el universo y no que había una súbita explosión de la nada. Entonces le llamaron a los que empezaron a defender esa teoría, Stephen Hawking, este paralítico idiota, creían ellos, ¿no?, que era idiota. En ese momento no se había corroborado el Big Bang. Entonces llamaron Big Bang como gran patapúfate, mirá si iba a ser así. Y luego lo incorporaron como Big Bang porque no es ridículo, después de ser ridículo es la realidad. Bueno, hay muchos casos divertidos. De malas traducciones también estábamos hablando. Estábamos hablando de cómo se le endilgan significados, se resemantiza, se resignifica con el tiempo y sin embargo lo enriquece, queda mejor y parece haber sido para eso. Un ejemplo muy interesante es como ahora mucha gente salió a decir qué maravilla, cómo los huevos que tuvo Charly García, huevos de plutonio en plena dictadura, bajo la censura, escribe quién sabe Alicia este país, el asesino te asesina, el trabalenguas te trabalenguas, y habla claramente, pero en clave, los milicos no lo podían entender, siguiendo el lema de Karl Kraus, lo que entiende el censor merece ser censurado, hay que ser más vivo y dar una vuelta. Y él, brillante, cómo alude a Onganía diciendo morsas, cómo alude a López Rega diciendo brujos. Entonces esa canción ya está escrita antes para una obra de teatro que después hizo una película, y él después la incluyó en un disco, pero en realidad nosotros le agregamos ahora ese significado, quedó bárbaro, se convirtió en eso y con mucha más razón de ser, pero no había sido la intención original. Y eso pasa mucho. Rossini cuenta que se hizo un manchón de tinta china en una partitura, en un pentagrama que estaba escribiendo, y eso le dio una idea, porque se leía como si un si fuera un si bemol, porque para indicar sostenido se pone. Entonces lo hizo si bemol, lo probó y hizo una gran innovación musical. Bueno, pasa, por ejemplo, es muy divertido, no solo, digamos, cuando se representaba la primera, no la primera ópera de Verdi, pero una que terminaban diciendo, esta española, ¿no? Bueno, terminan diciendo Viva el León de Castilla y en Venecia se Viva el León de Venecia, que son adaptaciones muy interesantes, cómo se adaptan las canciones de cuando Boca compuso la canción Decime que se siente, ten en casa a tu papá, nunca nos vamos a olvidar que te fuiste a la B, eso lo tomaron para la selección y agregaron la estrofa de Pelé y todo eso. Bueno, de la misma manera, Verdi no eligió su nombre, pero formaba las siglas de Viva el Rey de Italia, en ese momento que estaba tan... en Italia en ese momento que estaba tomada por Napoleón y que estaba tan convulsionada y quería la independencia, se lo tomó a Verdi, incluso más allá de lo que Verdi se hubiera propuesto, como emblema de la independencia. Eso yo he visto hacerlo, por ejemplo, una profesora de poesía, analizar un poema de Artaud, incluyendo que el apellido Artaud representa de alguna manera el ataúd. Yo no lo podía creer porque decía, ¿qué intención tuvo Artaud de llamarse Artaud? Pero bueno, el tema entonces es, no importa el original, las traducciones divertidas que nos podemos recordar ahora son, bueno, hay muchísimas. La descendencia del hombre fue traducida como el descenso del hombre, hablando de River. Hay una que es terrible. Hay muchas traducciones que sí, se nota la ineptitud del traductor, pero se puede llegar a disculpar. Yo vi una traducción portuguesa a un poema de Borges muy lindo que dice la terca puerta, como diciendo la obstinada puerta, lo trajeron como la tercera puerta, distraído en portugués, terca, tercera. Me recomendaron para esta tos una obra de teatro buenísima que están dando de Mauricio Cartún.
así que voy a ir. Cuando uno tiene tos hay que ir a molestar a los teatros. Bueno, también una traducción, bueno, hay muchos clásicos ejemplos, y como yo también me dedico a traducir, encontré muchos errores. Hay una... Quien no está dispuesto a escuchar la lección de la historia, dice Hegel, es un sordo. Lo traducen, quien no está dispuesto a escuchar la lección de la historia es una paloma. Claro, en alemán la palabra taub quiere decir paloma y sordo. Y el que está traduciendo le parece igual de raro Hegel, igual de incomprensible que sea sordo o paloma. Pato Gallareta, paloma o halcón. Y hay muchos casos, el caso de Heidegger no nos vamos a... Vamos a hablar ahora de Heidegger de la etimología, pero no de malas traducciones, porque malas traducciones, en el caso de Heidegger, son inevitables, por una cuestión de que él se toma de una característica que tiene el idioma alemán y no la tienen los demás idiomas. Pero bueno, vamos a hablar de... A ver, yo tenía muy buenas malas traducciones, buenísimas malas. Bueno, Freud, por ejemplo, fue las 2 veces mal traducido, pero la segunda contra la primera. En lugar de traducir directamente el tipo, quiere meterle palabras como mucho más médicas o más lacanianas. Y entonces, en la interpretación de sueños, un tipo sueña una vez con Vaquita de San Antonio. Está bien, si la traducimos como Vaquita de San Antonio, uno puede empezar a asociar y hablar de los años de vacas flacas y vacas gordas, como los sueños de David. En vez de traducirlo así, lo traduce como mariquita, porque es español, Torres y Ballesteros, ¿no? Y está bien, es la palabra técnica de ese bicho en España. ¿Cómo lo traduce Echeverry de Amorortu? Coleóptero de mayo. Porque en alemán, la vaquita de San Antonio se dice Maikäfer, que es Mai, bueno, es el mes de mayo, que en realidad significa primavera en Alemania. Eso también es un problema para los traductores. Cuando T.S. Eliot en The Wasteland, que Guirri traduce como la tierra yerma en lugar de la tierra baldía, ¿por qué yerma? Por García Lorca, no hay ninguna otra razón. Empieza diciendo, la idea que él quiere decir es que la primavera trae consigo un montón de promesas engañosas que nos llenan de ilusión y por eso es completamente cruel. Entonces empieza diciendo April is the cruelest month. Abril es el mes más cruel. ¿Cómo traducir esto? Yo creo que habría que traducirlo como septiembre es el mes más cruel, porque está hablando de la primavera. Pero bueno, eso... Joaquín Sabina tiene la canción que me roba el mes de abril, habría que traducir. Pero bueno, eso ya es una cuestión distinta, no es una mala traducción. Bueno, estábamos entonces sí con malas traducciones, con Freud, claro. Entonces podemos hablar ahora, bueno, una que me pareció patética, es la de En nombre del Padre, del Hijo y del Fantasma Santo. Que me sorprendió porque ¿quién no conoce la referencia? No se puede nacer en este planeta y no haber oído nunca En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque vos seas, digamos, no sé, shintoísta. Pero bueno, hay casos. Vamos a hablar ahora de que el idioma alemán muchas veces toma lexemas que hay en el idioma, como el griego, con significado fijo, como en castellano. Tenemos pre, es un prefijo que siempre significa antes de. Bueno, el alemán tiene muchas más cosas así y permite recombinar y que se armen nuevas palabras con viejas palabras más cortas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo no sé que guante en alemán se dice Handschuh, que sería zapato de mano, escucho por primera vez zapato de mano y puedo deducir que se refiere a un guante. Porque en muchos casos está casi como el idioma analítico de John Willis, transparentemente aclarado, ¿no? Por más que también se emparente más a, no sé, que el tren es un gusano de lata, o a las figuras
estas escandinavas, las Kenningard, ¿no? Donde aparece, no sé, la guerra es el festín del cuervo, o el mar es el camino de la ballena. Esas figuras que eran ahí poéticas, que para darle un nuevo sentido en su fenomenología, Husserl dice que la mesa, hay mesas grandes, chicas, de 4 patas, demás, todo lo que tiene en común para definir la esencia de la mesa, dice esto, así que después, está bien, Heidegger es peor, pero es la base. Dice, la mesa es el suelo de las manos. Porque, claro, tanto es una mesa para operar como para cocinar, ahí se posan las manos. Entonces, de ahí viene lo de Vorhanden. Bueno, hay que saber alemán para entender esos aspectos. Pero bueno, una expresión alemana que es algo que está a mano y disponible. A mano, podemos traducir como a mano, ahí está. Bueno, entonces, en alemán, si yo digo el mueble de la frialdad, Kühlschrank, es heladera. O Glühbirne, o sea, la pera del brillo, es la lamparita eléctrica. Hay muchos divertidos ejemplos, horribles. Uno que indignó al autor de Guido de Lescherbach cuando quiso traducirle Tombeau de Marot al alemán, que es un poema que dice en un momento que dice pezón. Un poema muy delicado, hermoso, que bueno, llega a referirse al pezón de la amada, poco zarpado, pero tan sutilmente llevado que nadie lo ve como algo zarpado o fuera de lugar, ¿no? Como decía esa canción, y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Y entonces se encuentran con que es Brustwarze, o sea, verruga del pecho. Entonces, ¿cómo puede ser? Que es como si fuera un culto a la fealdad. Y es verdad que, qué sé yo, Bustenhalter, sostenedor de pechos, no es la palabra más sexy para corpiño, pero técnicamente es muy ilustrativa, nos ayuda. Si no sabíamos cómo se decía, ya lo hemos descubierto recién. Y eso pasa con muchísimas palabras, pero con muchas otras no. Así como el castellano dispone, digamos, de las cartas que hay en el mazo, y toma como comodín tal cosa y lo saca para armar las palabras que necesita nuevas, para armar las nuevas palabras que necesita. Creo que ahí se dio como la alocución en el orden intuitivo, que es como no sea en alemán, que por eso en alemán no hay tanta espontaneidad, porque tenés que tener la frase primero armada en tu cabeza y después dar la vuelta para la sintaxis. En castellano, por ejemplo, una cosa que demostraría un ejemplito de lo que estoy diciendo es los millennials tomaron y le sacaron la reflexividad a algunos verbos que eran reflexivos y le pusieron reflexividad a otros que no. ¿Qué son los verbos reflexivos? Y, por ejemplo, los que el objeto y el sujeto son el mismo. Por ejemplo, yo me peino. Bueno, mal ejemplo. Bueno, yo me lavo los dientes, supongamos, ¿no? Porque yo se los podría lavar a un cocodrilo. Entonces, cuando la acción se aplica a sí misma, no, obviamente no se lo voy a lavar a un cocodrilo, pero a mi perrito le puedo lavar. Bueno, este tema de la reflexividad normalmente se aplica sobre, por ejemplo, si uno dice me descontrolé, ayer me descontrolé, normalmente yo llevo mucho control sobre mí mismo, sobre a qué hora me tengo que acostar o cuánto cigarrillo fumar, pero bueno, anoche yo me descontrolé. Y está bien porque uno sobre sí mismo perdió. O después hay un verbo que es transitivo, que es el verbo rescatar, ¿no? Los sandinistas rescatan a los que se pelean en los Alpes, no, ahí tienen que ser los alpinistas. El perro San Bernardo rescata a los exploradores de la montaña. ¿Y qué hacen los jóvenes para darle un significado nuevo? No están diciendo con las viejas palabras de los viejos meados. Y dicen, anoche descontrolé mal
no me descontrolé porque es otro verbo ahora, pero me rescaté. Entonces me rescaté y descontrolé. Vemos ahí que le ponen y le sacan el reflexivo. Y el mal lo toman del inglés, ¿no? De la penetración inglés, de la penetración. Tenemos que cuidar las palabras, cuidar la lengua. Bueno, entonces otro preservativo para la lengua también, viejo chiste. Tenemos que no decir la penetración inglesa, sino la contaminación. ¿Qué es peor? Yo prefiero la penetración a la contaminación, pero bueno. En inglés, badly es mucho, como se ha estudiado que los superlativos sirven para bien y mal. Cuando yo era joven, cheto era mala palabra. Es un cheto, es un cajetilla, es un snob, ¿no? Ahora, en cambio, que algo es cheto quiere decir que algo es de buena calidad. ¿Realmente? Y bueno, decimos qué bárbaro, que quería decir qué barbárico. O como terrific, hay muchísimos casos, wicked, muchísimos casos, no hace falta una, pero bueno, en castellano lo más usual incluso es decir brutal, ¿no? De decir incluso, esto está más rico que la mierda, la pasamos de puta madre. Bueno, eso es también otra resignificación con la misma palabra. Eso es importante tomar en cuenta, porque el paradigma lingüístico del que se basa la corrección política, es decir, no digas puta, decir trabajadora sexual, no se da cuenta que no reside en una especie de cristalizada, osificada palabra el significado, sino que va cambiando y que una misma palabra puede ser cargada con un significado muy distinto y otra intención. Por eso es muy injusto, que yo digo, me dediqué la tarde a pasarla con los chicos mogólicos, retardados, que son divinos, tienen una gran capacidad para disfrutar, para jugar. Mi intención es buena, no los quiero discriminar, pero tengo que pagarle una multa al INADI, ir a la DAIA, que me coja el tipo que no se coge la vida, hacer labores comunitarias. En cambio, si yo digo, gracias a Dios mis hijos no tienen capacidades especiales, estoy diciendo algo horrible, pero correctísimo. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo en alemán a veces eso no sucede y existen palabras que no serían adivinables. Por ejemplo, vamos a la palabra Lebensmittel, medios de vida, es alimento. Y bueno, es como una parte política, es verdad que uno de los medios de vida, una de las cosas que nos ayudan a vivir o que son indispensables y necesarias son los alimentos, no son todas. No adivinaríamos que alimentos es elemento o que se refiere a los alimentos si escuchamos la palabra medio de vida. Mucho menos Eiweiß, que quiere decir el blanco del huevo. Es cierto que la clara del huevo tiene proteína, pero no es la única proteína que hay. De hecho, en las lenguas romances de latín se decidió llamar así a la proteína por el dios griego Proteo, un dios capaz de adquirir muchísimas formas. Entonces, bien, vamos ahora a lo que sería entender por qué Heidegger en alemán logra hacer algunas cosas que no se pueden traducir tan bien. Él considera que son las etimologías verdaderas, no lo son claramente. Incurren varios errores. Uno de ellos es considerar que una etimología sería el significado verdadero y no el originario. Justamente estamos viendo candidato, viene de cándido. Lo último que pensaríamos de nuestros candidatos es que son cándidos, pero que viene de que se elegía con una pelita blanca. Bueno. Pero, ¿qué hecho? Pontífice, el que hace... El origen de la palabra no quiere decir lo que significa de verdad, sino lo que dejó de significar en realidad. Pero bueno, aún así Heidegger no va a la verdadera origen filológico, sino que, bueno, en cosas que son muy claramente visibles, como por ejemplo que filosofía, que decir amor a la sabiduría, dice no, el filósofo es el sabio en amores. Bueno, en vez de decir esta es mi reconceptualización personal, muy bonitamente construida, dice que es así. En eso está mal que lo diga, pero no está mal la maniobra. Él habla del Dasein. El Dasein, para cualquier verdurero alemán, quiere decir la palabra existencia. Es así como se dice existencia en alemán. Y él la escinde con un famoso guión. Y entonces es el ser ahí, bueno,
conocerán quizás a qué se refiere, el ahí del ser. Bueno, él arma toda una serie de deducciones y su sistema, a partir de estrangular a las palabras y arrancarles la bendición como el Jacobo bíblico al ángel. Y hay muchos casos, algunos muy ingeniosos. Este recurso, además de usar un guión, después es retomado por sus discípulos. Por ejemplo, Gadamer dice que un prejuicio, y lo dicen todos los idiomas, what a prejudice, es nada más que un juicio previo, no necesariamente un juicio previo equivocado. O Georg Steiner dice que la tragedia es perder en ese momento el favor de la divinidad, es la pérdida de la gracia, la desgracia. Y así Derrida, que lo hace todo el tiempo, dice que un texto es un pretexto y con eso se permite reinterpretar. Lacan lo hace tanto que no daría el tiempo de una vida humana para citar todos los ejemplos de Lacan. Quizás podemos pensar en una de sus caricaturas, que fue Jorge Bucay, que explicó que la iracundia, la irascibilidad, la furia, la bronca, la rabia, nos enceguece y se monta en ojo. El enojo se monta en ojo. Bueno, es como si yo dijera que la esencia del escarabajo es estar de espaldas, es estar cara abajo. Vamos entonces a ver ahora otra de las categorías. Vamos a hacerla. Esta vendría a ser la tercera categoría, la que vimos recién, y por eso si alguien me hace un análisis de algo argumentando esto, yo voy a considerar que es un pensador de tercera categoría. Lo que quiero decir es no nos dejemos marear por algunos efectos retóricos que no le dan más validez al argumento y no tienen una cuota mayor de verdad por la triquiñuela léxica. Es muy común también, entonces, si yo quiero decir los iluministas son unos hijos de remil puta, alumno viene de alumnes, sin luz, porque estos hijos de una gran siete se creían que el alumno es una tabula rasa y que son ellos, con su autoritarismo, el saber, donde la razón entroniza que yo, nos meten como en Pink Floyd The Wall. Vamos a cerrar hoy la clase con Pink Floyd The Wall, diciendo otra cosita. Y está lleno de etimologías falsas. Por supuesto, la etimología verdadera del alumno no es del latín sino del griego y viene de alimento y no tiene ninguna explicación poética ni interesante. No la suelen tener. A veces no hay razón alguna. No puede haber razón, no tiene que haber razón como esta palabra se convirtió en esta otra. Simplemente necesitamos un par de letras y sonidos para armar una palabra, para algo nuevo, porque muchas veces pasa que el idioma no lo tenía. Es divertido descubrir que en Yiddish no existen palabras, ¿no? Porque en toda la región de la Bohemia donde se hablaba Yiddish, no conocieron la fruta durazno. No es que... Bueno, tenemos entonces falsa etimología, cita mal atribuida. Tengo muchos ejemplos. Me gustaría que me manden algún ejemplo que se les ocurra a ustedes. Y pensemos esto último, que es también muy interesante, que es cuando le adviene, digamos, a un significado, a algo que ya estaba hecho, un nuevo sentido. Y ese sentido es el que prevalece y perdura, ¿no? ¿Qué ha pasado con la literatura? Gulliver perduró, pero ya no como una parodia de las ceremonias inglesas y de misántropo contra los científicos, ¿no? Donde los caballos son más inteligentes que los yahoos. No, es solo un cuento para nenes donde hay un gigante, ya sea grandote, ya sea chiquito. Es inmortal, pero sin la vacuidad de su... Es interesante, ¿no? Como que lo que perdura es no el esqueleto, sino la piel. Bueno, y
que es rellenada con otro esqueleto, para que perdure, por supuesto. Y bueno, no quiero abrumarlos si son muy largos, ¿no? Todo es demasiado largo, decía Billy Wilder, excepto la propia vida y el propio pene. Bueno, vamos a despedirnos con un chiste entonces, sobre la importancia del nombre. Cuando a una chica se le ve todo, se dice, se te vio el apellido, hasta el apellido, el todo. Es el todo eso. Tienes razón, finalmente, los que te cosifican. ¿Qué es lo que Schwarzenegger tiene largo, Woody Allen tiene chiquitito y el Papa no lo usa? El apellido, muy bien, muy bien. Vamos a despedirnos con Pink Floyd The Wall, que fue escrita mucho antes de 1989, pero a partir del 9 de noviembre de 1989, con la caída del muro de Berlín, fue ideal que se presentaran ellos y cantaran The Wall del muro derribado, ¿no? Bueno, espero que puedan disfrutar de esto que es completamente fascinante y absolutamente gratuito. Es algo de enorme